Bienvenidos a Programando con el Novato. Continuamos con nuestro juego de disparos. Vamos a ver cómo lo teníamos en el vídeo anterior. Hicimos ya las colisiones, podíamos disparar a enemigos. No me acordaba que había puesto 2 de vida cada uno. Voy a cambiar antes de nada. Enemigo común. Quiero que solo tenga 1 de vida, ¿vale? Este último parámetro que enviamos al constructor de la clase enemigo abstracto era la vida. Ahora sí, le vuelvo a dar al play. Y, como decía, en el vídeo anterior hicimos ya que nuestro disparo colisionase con los enemigos. Podíamos destruirlos. Así también podían desaparecer si los enemigos llegaban al borde inferior de la pantalla, como se puede ver ahí. Faltaría hacer que también desapareciesen si chocan contra nosotros, pero lo voy a dejar para más adelante, cuando hagamos las vidas de nuestro personaje, ya hacemos también la interacción con los enemigos. Lo que voy a hacer ahora es darle un primer sentido a este juego. Vamos a crear la puntuación, que por lo menos ya podamos jugar, aunque todavía esté muy simple, pero por lo menos tendremos un motivo para jugar, que es aumentar la puntuación. Realmente hasta el infinito, porque como no tenemos vida no podemos morir, pero bueno, eso será lo que hagamos en el siguiente vídeo. Hoy la puntuación, pero para la puntuación vamos a tener que crear primero un lugar donde guardar esa puntuación. Y no me refiero en sí al objeto puntuación, que vamos a crear una clase de puntuación, sino el espacio o el panel donde vamos a guardar ese objeto puntuación. Si recordáis, cuando hicimos el panel raíz, panel que heredaba de border pane, por lo que este panel está dividido en centro, arriba, abajo, izquierda, derecha, y luego establecíamos que en todo el espacio central se pusiese nuestro panel juego, que este ya es un pane normal, ya que nos sirve perfectamente. Y aquí puse un comentario donde estableceríamos en la parte inferior de nuestro panel raíz el panel del jugador, donde tendremos las vidas, la puntuación y no sé si poner un cronómetro, por ejemplo. Entonces, tenemos que crear un panel nuevo, un tipo de panel nuevo o una clase nueva que heredará de un tipo de panel, donde ya sí introduciremos la puntuación, la vida, el tiempo, etcétera. ¿Qué tipo de panel me viene bien para lo que quiero conseguir? Voy a darle al play, yo quiero que aquí abajo, en este espacio en blanco, vamos a poner ese contenedor y dentro de ese contenedor aparezca la puntuación, por ejemplo, aquí a la derecha, la vida a la izquierda y el cronómetro en el centro. Entonces, son 3 componentes que van a aparecer de izquierda a derecha, de forma horizontal. Pues, ¿qué panel vamos a utilizar? Un HBox. Vamos a crear una nueva clase. Aquí, juego disparos, new class, y la vamos a llamar panel inferior. Panel inferior. Voy a finalizar, cierro esto. Hacemos que herede de HBox, extends HBox, importo la clase HBox y listo. Como todavía no tenemos ni la vida, ni la puntuación, ni nada, ahora mismo vamos a dejar esta clase casi en blanco. Vamos a crear el constructor public panel inferior y lo vamos a dejar así ahora mismo. Vamos a crear otra clase y ya vamos a hacer la puntuación. Así que new class y como nombre le voy a poner puntuación. Puntuación sin acento. Vuelvo a cerrar el panel lateral y pensemos cómo vamos a hacer la puntuación. Voy a crear esta puntuación utilizando o heredando de una clase que se llama text y así podremos utilizar todos los componentes y atributos de esa clase, que nos viene perfecto para mostrar una puntuación. Por lo que vamos a heredar extends de la clase text. Tenemos que importarla, tened cuidado porque hay varias. La de JavaFX es sin.text. Es el nodo que nos viene mejor para lo que queremos conseguir. ¿Qué atributos necesita esta clase? Lo primero es que voy a hacer esta clase utilizando un patrón de construcción que nunca habíamos utilizado o que nunca he explicado, que es el patrón singleton. ¿Qué es eso? Es una forma de construir una clase de la que solo podrá existir una instancia. No se podrán crear más de una, por eso lo de single. Y siempre trabajaremos alrededor de la misma. Si queremos modificar una instancia de esta clase, será la única que existe. Realmente se utiliza más para conexiones con bases de datos y cosas así, pero por ver algo nuevo, pues se me ha ocurrido utilizarlo aquí. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir que una clase siga el patrón singleton? Pues tendremos que hacer varias cosas, pero vamos a ir por partes. Lo primero, me voy a crear una variable, private static, voy a hacerlo todo estático en esta clase, de tipo int, y se llamará puntuación. Va a comenzar en 0. Aquí es donde guardaremos la puntuación actual de nuestra partida. Por otro lado, vamos a construir otra variable, otro atributo, private static, de esta misma clase, puntuación.
y lo voy a llamar P, por ejemplo, punto y coma. Ahora voy a crear el constructor, pero como quiero seguir el patrón singleton, el constructor de esta clase será privado. Private, puntuación bien escrito, abro llaves y la cierro. Lo primero que vamos a hacer en este constructor es llamar al de la clase padre, al de la clase text, con la palabra super, y le vamos a pasar nuestra puntuación inicial, que es 0, pero convertida a string, porque la clase padre, la clase text, tiene un constructor que le puedes pasar un texto inicial para que ya aparezca escrito al iniciar la aplicación. Yo quiero que aparezca el 0 una vez que le dé al play. ¿Cómo le pasamos el 0 si es un número entero a string? Pues utilizando la clase string y un método estático que tiene que se llama valueOf, y vamos a utilizar el de entero, puntuación, punto y coma. Ahora vamos a llamar a métodos de la clase text para cambiar el aspecto. Por ejemplo, la fuente. Hay un método que se llama setFont, y este método nos pide un objeto de la clase font, que si dejamos el ratón lo podemos ver, así que new font, y a su vez este constructor que también tenemos que importar, el de JavaFX, nos va a pedir algunos parámetros. Hay diferentes constructores, nosotros vamos a utilizar este de aquí abajo, que nos pide un string y un double. El string es el tipo de letra, la fuente que vamos a utilizar, y el double el tamaño de la misma. Voy a utilizar así alguna estándar, roboto por ejemplo, roboto, y de tamaño le vamos a dar un tamaño grande, no lo sé, 40 por ejemplo. Punto y coma, y ya hemos establecido una fuente diferente para nuestro texto, para nuestra puntuación. Vamos a darle un color también, setFill, simplemente porque no se vea negro. Y aquí utilizando color punto, ¿qué color le podemos dar? No lo sé, realmente. Vamos a ponerle algo llamativo, ya luego le cambiaremos a alguno que quede mejor con los fondos que utilicemos. Rojo, por ejemplo. Punto y coma. Con esto terminamos el constructor, pero necesitamos algunos métodos más en esta clase. El primero va a ser un método que se encargará de subir la puntuación. Será público porque lo utilizaremos fuera de esta clase, de tipo estático, porque no quiero tener que utilizar una instancia de esta clase para subir la puntuación, de tipo void, porque no nos va a devolver nada y se va a llamar subir puntuación. Recibirá un parámetro que será de tipo entero y será la cantidad de puntos que vamos a subir. Abro llaves, cierro y voy a centrar el código un poco. ¿Qué va a hacer este método? Algo simple. Aumentar la puntuación más igual a la cantidad que recibimos por parámetro. Y después cambiamos el texto, el string que está en nuestro nodo, por la nueva puntuación. Tenemos que utilizar el método setText con nuestro objeto p.setText, y aquí puedo copiar esto directamente, string valueOf, puntuación. Listo, junto estas dos líneas y ya está. Nos faltaría un método getter para poder acceder a esta puntuación, a este objeto. Public static puntuación get puntuación y nos va a devolver return p, punto y coma. Con esto lo tenemos casi listo. ¿Por qué? Porque tenemos un problema. Si no puedo construir un objeto porque el constructor es privado y esto no se ha iniciado en ningún lugar, ¿cómo voy a obtener una puntuación? Me va a devolver un objeto vacío. Tenemos que iniciarlo. Tenemos varias opciones realmente. Podríamos iniciarlo aquí, una vez que se llama getPuntuación, o directamente aquí arriba. Igual a new puntuación. Aquí sí podemos llamar al constructor porque estamos dentro de la misma clase. Pero solo se va a llamar una única vez cuando se cargue esta clase y nunca más vamos a poder construir una instancia nueva de puntuación. Siempre vamos a trabajar con la misma instancia, con P. Vamos a poder cambiar su valor, su texto, y vamos a poder obtenerlo, pero no vamos a poder obtener un P2, por ejemplo. Ahora sí tenemos construida nuestra clase de puntuación siguiendo el patrón singleton, aunque como he dicho realmente no es donde se utiliza realmente, se utiliza más en bases, en conexiones con bases de datos y cosas así. Pero no sé, me apetecía enseñar algo diferente. Teniendo ya la puntuación, voy a guardarla, me vuelvo al panel inferior y aquí ahora puedo construir una instancia de puntuación, private puntuación p o puntos, da igual. Y en el constructor digo que puntos será igual a puntuación y gracias al método estático que es puntuación obtenemos nuestra instancia p. Vamos a llamar a un método que se llame montar escena, por ejemplo, escena, y lo vamos a crear automáticamente.
Y actualmente, como solo tenemos la puntuación, vamos a ponerla en el centro y ya cuando hagamos el resto de cosas las alinearemos a los lados y eso. Para introducir un nuevo nodo, utilizamos, como casi siempre, getChildren, children.add puntos, punto y coma. Ahora le vamos a dar una alineación central, por ahora, ya la cambiaremos como he dicho, y se hace con el método setAlignment. Pero si, por ejemplo, no os acordáis de un método o no estáis seguros de cómo se escribe, ya sabéis que podéis utilizar la palabra this con el punto setAlignment. Y esto nos pide un objeto post, pero vamos a usar una constante de esa clase, post.center. Para que se note mejor esta barra inferior, vamos a darle un estilo, un color. Aquí en el constructor, antes de montar la escena, vamos a utilizar el método setStyle. Y esto ya lo vimos hace tiempo. Aquí podíamos utilizar un comando CSS que era así, -fx, que vamos a cambiar el fondo background, quiero cambiar la propiedad color, y ahora, si no recuerdo mal, podía poner directamente un color, gray, pero no estoy del todo seguro ahora mismo. Voy a guardar aquí y ahora me vengo al panel raíz y quito este comentario para establecer en el botón un new panel inferior. Punto y coma. Vamos a ver si funciona lo del color y funciona con la palabra. Sí, estaba en lo cierto. Se me estaba yendo un poco la pinza y no me acordaba bien. Vale, como veis, ya tenemos una barra, no es muy bonita, los colores son bastante feos, pero bueno, está ahí. Ese será nuestro panel de juego. Quizás el personaje lo voy a mover un pelín hacia arriba para que no aparezca pegado ahí al borde. Como, vamos a ver, nos venimos a PJ y aquí no quiero que aparezca en el 700, sino en el 680, por ejemplo. Uy, me he colado. Voy al play y vale, perfecto, un poquito separado. Ahora, como iba diciendo, ya tenemos nuestra barra, que sí, ahora mismo la puntuación no sube porque no lo he configurado. Pero tenemos nuestra barra de juego donde pondremos la puntuación, las vidas y demás cosas que se me vayan ocurriendo. Vamos a hacer que aumente la puntuación. Nos venimos a la clase disparo y aquí abajo en el animation timer, donde veíamos si nos chocábamos con el enemigo, aquí estábamos comprobando siempre si nuestro disparo choca contra el enemigo. Dentro de este condicional, después de reducir la vida del enemigo, si su vida es menor o igual a 0, quiere decir que ha muerto. Y aquí deteníamos el animador del enemigo, lo eliminábamos del panel y lo eliminábamos del array. Aquí podríamos subir la puntuación. Por ejemplo, si digo puntuación, subir puntuación, no lo sé, 5 puntos, le doy al play. Cuando mate un enemigo se sumará 5, ahora 10, 15 y así sucesivamente hasta el infinito porque no podemos morir todavía. Vale, pero realmente esta no es la manera más óptima porque todos los enemigos nos van a dar la misma puntuación. Creo que voy a hacer que cada enemigo, porque eso no lo hice si no lo recuerdo mal, no tienen un atributo puntuación. Los enemigos van a tener un nuevo atributo puntuación y cada enemigo, porque quiero hacer más de un tipo, nos va a dar una puntuación diferente. Y también, a lo mejor me estoy flipando ya mucho, quiero hacer que si no fallamos disparos, tengamos un multiplicador de puntuación y cada vez podamos ganar más puntos hasta que la liemos y fallemos o nos quiten una vida. Pero eso ya va a ser en el siguiente vídeo. Este lo voy a dejar por aquí, que creo que hemos avanzado bastante. Así que nada más, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, escribidme en los comentarios, al correo electrónico o donde queráis. Muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!